neuroanatomía? No. No mucho. Vías sensitivas, por ejemplo, lo que es la vía esta la anterolateral y la menisco dorsal, ¿no? Y las motoras, la piramidal y esta piramidal. Es porque después vemos esto. Entonces, cuando vimos ayer lo que son los sentidos somáticos, entonces los sentidos somáticos son los que nos dan la percepción de todo nuestro cuerpo, y es por eso que lo dividimos en tres, que están los receptores y la sensibilidad de todos. Entonces, como vemos, estos mecanorreceptores nos van a dar lugar, está ahí la percepción del tacto. Entonces aquí vamos a tener tacto, presión, vibración, cosquilleo. Igualmente los mecanorreceptores son los encargados de la posición, la estética cinética, igual cuando están en movimiento. Sobre todo esto se encuentra en los propios receptores que se encuentran en las articulaciones, receptores de las cápsulas articulares y en los músculos. Los termorregulares receptores, los cuales igualmente se encuentran en la piel, ampliamente distribuidos, y el cual nos hace poder diferenciar el frío y el calor. Y por último, la sensibilidad del dolor, igual está en los receptores, ¿ya? Entonces estos receptores ampliamente distribuidos en todo nuestro cuerpo, en la piel, en las articulaciones, en los músculos, ¿ya? Estos se encuentran tanto en la vía menisco medial como en la anterolateral que vamos a describir, ¿ya? Igualmente, esta otra clasificación, entonces, los receptores viscerales y profundas. Hay otra clasificación que los propios receptores, igualmente se encuentran, serían los cuatro propios receptores, los receptores viscerales y profundas. Entonces, la gente de los receptores, entonces, ¿qué nos indican? Posición, presión y equilibrio. Los propios receptores, el estado físico del cuerpo. Las viscerales, la percepción de los órganos internos. Y las profundas, la percepción de la presión, dolor y vibración. Entonces, todas las clasificaciones. O sea, para poder reconocerlas, entonces, también vimos los tipos de receptores táctiles que se encuentran en nuestra piel, los tipos de Francini, de Meitner, de Krauss, etcétera, ¿ya? Entonces, como estas figuras las saqué de su libro, entonces para que ustedes vean, ¿no? Por ejemplo, tenemos a las terminaciones libres, igualmente tenemos aquí los corpúsculos de Pacini, ¿ya? Igualmente aquí los que están inervados los folículos pilosos, vean cómo estos son más superficiales, en cambio los de Pacini más profundos, ¿ya? Entonces, sobre todo estos se conectan a fibras no mielínicas, tipo C. En cambio los de Pacini, una parte a las amielínicas y otra parte a las mielínicas. Y como ustedes saben, de esto depende la velocidad de conducción. Las amielínicas son mucho más delgadas, por lo tanto la conducción va a ser mucho más lenta en las amielínicas. Entonces esto también lo vimos. Resumiendo todo el anterior cuadro, mielínicas A y B, ¿ya? Entonces, a mayor diámetro, la conducción es más rápida. Entonces, como vemos, las tipo A son mucho más rápidas, que van de alfa, de beta, de gamma y delta. Alfa, beta, gamma y delta. Y las tipo B, igual, son mucho más lentas. O sea, la conducción es menor en comparación con las de A. Y las de tipo C, que son las no mielinizadas, que tienen un diámetro menor, por tanto la conducción igual es menor. Entonces, esto es lo que vimos ayer. Las vías sensitivas que transmiten los impulsos somáticos al sistema nervioso central. Una es la vía de columna dorsal de menisco medial y otra es el sistema anterolateral.
¿Qué características tienen estas dos? Que las dos se reúnen en el tálamo. Entonces, aquí tengo la vía sistema de columna dorsal menisco medial. Como vemos, estas dos receptores que se encuentran, por ejemplo, en este caso como en el dibujo, en la piel, que serían los mecanorreceptores o los propios receptores que se encuentran a nivel de los músculos, usos musculares. Estos, al producirse el estiramiento del músculo o haya una presión a nivel de los músculos fascíneos, estos se van a despolarizar, ¿ya? Entonces estos estímulos van a viajar hasta el ganglio dorsal de la médula espinal, ¿ya? Como vean, y llegan hasta posterior de la médula espinal. Entonces aquí hacen una sinapsis y de ahí asciende la vía hasta hasta el bulbo raquídeo. En el bulbo raquídeo, entonces llega y aquí va a ser una decusación ventromedial, o sea, que se dirige hacia adelante e interna. Es decusación ventromedial o decusación menisco-medial, también se llama así. Entonces, de ahí va a pasar al otro lado, al lado contralateral. Entonces, de ahí asciende hasta el tálamo, al núcleo centro basal. Y del núcleo centro basal va hacia la corteza primaria. Entonces, esta es, así, a grosso modo, la característica de esta columna dorsal menisco medial. Y la característica que está formada sobre todo por fibras mielínicas, donde la velocidad de conducción es de 30 a 110 metros por segundo. Ahora, la vía anterolateral, entonces, igualmente, ¿qué tipo de información? Información termoanalgésica, o sea, frío, calor, dolor. Entonces, igualmente, llegan hasta el ganglio dorsal de la columna. De ahí va a ser en la médula espinal una decusación al lado contralateral. Se dirige a la parte anterolateral del otro lado de la médula. ¿Ya? Entonces, de ahí comienza un ascenso, ya asciende toda la médula espinal, asciende el bulbo raquídeo, su parte inferior, media, luego llega el mesencéfalo y igualmente llega al núcleo ventrobasal del tálamo, y de ahí se va a conectar con la corteza somatosensitiva. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra característica tiene? Que igualmente la conducción de los impulsos nerviosos se hace por fibras mielínicas, pero de menor diámetro. Por lo tanto, la velocidad de conducción es menor a 40 metros por segundo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían las funciones de estos, de la columna dorsal, del disco medial y del sistema anterolateral? ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de sensaciones conducen hasta al área somatosensitiva que se encuentra en la región parietal? Sensaciones táctiles que requieren alto grado de localización del estímulo, sensaciones táctiles que requieren una transmisión de finas gradaciones de intensidad, sensaciones básicas como sensaciones vibratorias, sensaciones que señalan el movimiento contra la piel, posicionar sensaciones de las articulaciones y sensaciones de presiones relacionadas con grados finos de juicio de la intensidad de presión. Entonces,
todo lo sutil, todo lo delicado viaja por esta vía dorsal lemnisco-medial, ¿ya? Entonces, todo lo que es de precisión, ¿ya? Porque, digamos, por ejemplo, si hay dolor, cuando usted se pincha con una aguja los dedos, haciendo cualquier actividad, gracias a esta columna dorsal lemnisco-medial, usted puede identificar qué dedo se está pinchando. Si se pincha en dos partes, por ejemplo, en el segundo dedo, usted puede identificar en qué partes exactamente se está pinchando. ¿Ya? ¿Qué otras cosas hace este sistema? Por ejemplo, saber la consistencia de los objetos, si son rugosos, si son lisos, todo eso gracias a este sistema. ¿Ya? Entonces, todo lo sutil, lo delicado. En cambio, el sistema anterolateral, ¿qué tipo de sensaciones lleva? Sobre todo, dolor. ¿Ya? El dolor. ¿Ya? Pero, si no funciona junto a este sistema dorsal lemnisco-medial, el dolor va a ser mal localizado. Yo puedo saber que me está doliendo la mano gracias al sistema anterolateral, pero si no tengo concurso de este sistema lemnisco-medial, no voy a saber exactamente dónde. ¿Ya? Sensaciones térmicas incluidas sensación de frío y calor, sensaciones toscas del tacto y precisión, que solo tienen una capacidad de localización cruda en la superficie del cuerpo. O sea, yo puedo agarrar superficies, o sea, agarrar cosas, no voy a saber si son lisas, si son gruesas, o sea, no voy a poder tener, o sea, es muy tosco. Igualmente pasan las sensaciones de aquí, de picor y cosquillas. Por ejemplo, esta sensación de picor, prurito, que nosotros conocemos, muchas veces no lo podemos localizar bien. Por ejemplo, cuando te piden que te rasquen la espalda, te pica un lado, te pica el otro. ¿Por qué? Porque este sistema anterolateral es el encargado de dar eso. Y no es una sensación así bien localizada. Y por último, igualmente está encargado de las sensaciones sexuales. Entonces, vamos a ver en esta clase lo que es el sistema de columna dorsal lemnisco-medial. Para la próxima la vemos el martes, la anterolateral. ¿Ya? Entonces, para que no vayamos muy rápido, ¿ya? Entonces, como sabemos, hemos dicho, primero se tiene que despolarizar los receptores, ya sean los mecanorreceptores o propios receptores, ¿ya? Que ustedes ya saben dónde se distribuyen, ¿ya? Entonces, una vez que se despolarizan, crean un impulso nervioso y ese impulso nervioso va a viajar, ¿ya? Entonces, viajan hasta el ganglio dorsal del nervio raquídeo. Ahí, y de ahí se conectan con el asta dorsal de la médula espinal, ¿ya? Entonces, en el asta dorsal de la médula espinal se va a dividir en dos: un fascículo ventral, ¿ya? El cual va a ascender directamente hasta el bulbo raquídeo, y un fascículo lateral, el cual va a ser sinapsis, podríamos decir, o va a dar fascículos, ¿ya? Como vemos aquí, va a dar el fascículo de Lissauer, el fascículo espinocervical, el fascículo espinocerebroso dorsal, el fascículo espinocerebroso ventral y la vía espinotalámica anterolateral. Eso hace este fascículo lateral, ¿ya? Entonces, cuando se conecta a la asta dorsal de la médula espinal, un ventral que sube directamente y el lateral que va a producir todos estos fascículos a nivel enlace, ¿ya? Entonces, al hacer sinapsis con estas neuronas locales y dar lugar a estos fascículos, ¿qué va a hacer? Entonces, gracias a esto, luego ascienden hacia el encéfalo, van a producir reflejos locales a nivel de la médula espinal y se van a originar los fascículos que hemos descrito anteriormente. O sea, esto lo que dice asciende hacia el encéfalo se refiere al fascículo ventral. Los reflejos locales que
Igualmente vamos a ver cuando veamos reflejos tendinosos. Y el origen de los fascículos, o sea, los fascículos que he nombrado: Ninsauer, espino cervical, espino cerebeloso dorsal, espino cerebeloso ventral y la vía espinotalámica anterolateral. ¿Qué pasa luego? Entonces, estábamos aquí, entonces sabemos, primeramente, se ha creado el vestíbulo, ha viajado al ganglio dorsal del nervio raquídeo, entonces de ahí se conecta con el asta dorsal, una rama ventral asciende, la otra rama lateral hace sinapsis con las neuronas locales de la médula, crea los fascículos, y la que asciende, como vemos aquí, llega hasta el bulbo raquídeo o médula oblonga. Entonces, aquí cuando ascienden los fascículos, los fascículos que ascienden de manera directa son dos: es el fascículo de Gracil y el fascículo cuneiforme. Entonces llega hasta el bulbo raquídeo, y ahí hacen una segunda sinapsis. Entonces de aquí hacen una decusación ventromedial. ¿Qué quiere decir? Que va hacia adelante y hacia el lado interno, y de ahí, o sea, se va hacia el lado contralateral para llegar a los núcleos Gracil, el fascículo Gracil, y al núcleo cuneiforme, el fascículo cuneiforme, y de ahí van a seguir ascendiendo, pasan el mesencéfalo y llegan al tálamo, al núcleo ventrovasal del tálamo, para luego, y aquí es donde hacen una tercera sinapsis, y de ahí va a pasar, como vemos aquí, a la corteza motora, específicamente a la somatosensitiva primaria y secundaria, la cual se encuentra en la región parietal, en el lóbulo parietal. Entonces, miren, aquí tengo un resumen de todo lo que estoy hablando, ¿ya? Dice, miren, axones intramedular espinal desde el ganglio espinal, o sea, este ganglio dorsal espinal. ¿Qué pasa? Dice que hay dos tipos de cordones, ¿ya? Entonces van a seguir ascendiendo como el Gracil, que en anatomía estaba como el fascículo de Golgi, ¿se acuerdan? Y el de el cuneiforme, que era el de Burbach, ¿ya? En fisiología es Gracil y cuneiforme. Entonces, estos siguen, o sea, el mismo sentido ipsilateral a la médula. Cuando hace sinapsis con la neurona de segundo orden, o sea, en el núcleo Gracil y cuneiforme, ¿ya? Entonces van a hacer una segunda sinapsis y van a cruzar al lado opuesto. Entonces, y de ahí recién van a ascender hacia el tálamo, ¿ya? Como vemos aquí, ascienden al tálamo por el lado contralateral, ¿ya? Entonces, en el tálamo llegan al núcleo ventrovasal del tálamo y ahí hacen una tercera sinapsis para recién llegar a la corteza parietal, al área somatosensitiva. ¿Perdón? ¿Cuál sería el núcleo ventrovasal? Núcleo ventrovasal del tálamo. Entonces, esta imagen, no, ya lo he escrito. No, lo mismo. Esta está en su libro para que la puedan revisar, ¿ya? Miren, hay una parte que es estimulada, ¿ya? Entonces, como vemos aquí, llega las ramas ascendentes
de los miembros superiores o de la parte superior del cuerpo van a seguir esta línea roja, o sea, llegan al ganglio dorsal raquídeo, le hacen la primera sinapsis en la médula espinal, pero ascienden hacia el bulbo, entonces ahí hacen la decusación, pasan, llegan al tálamo, al núcleo ventrobasal, y de ahí ya, entonces se dirigen a la corteza parietal. Pero las sensaciones de los miembros superiores y de la parte superior del tronco llegan a la parte lateral de la corteza somatosensitiva. En cambio, de los miembros inferiores, ya, igualmente ascienden, ya, hasta el bulbo, hacen la decusación ventromedial, ascienden hasta el tálamo, y estas sensaciones van a llegar a la parte medial de la área somatosensitiva que se encuentra en la región parietal. Entonces, estas son las principales diferencias, o sea, de cómo viaja la sensibilidad, ya sea de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Son dos cordones. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa en la corteza somatosensitiva? La corteza somatosensitiva, como sabemos, para poder explicar esto, tenemos que conocer las áreas de Bowman. ¿Ya? Estas áreas de Bowman, entonces, siguen siendo estudiadas, y tenemos que el área somatosensitiva se encuentra detrás de la cisura central. ¿Ya? Entonces, esta área somatosensitiva es la que está aquí, pintada aquí de rojo. ¿Ya? Como vemos, si yo divido esto, aquí tengo la cisura central, aquí estaría el área somatosensitiva que está pintada de verde. ¿Ya? Entonces, ¿qué corresponde a la región parietal? Y igualmente la región occipital tendría la corteza visual, la corteza temporal, la corteza auditiva, y la corteza frontal. La parte más posterior se encuentra la corteza motora. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se divide la corteza somatosensitiva? ¿Ya? Entonces, la corteza somatosensitiva, que se encuentra en la región parietal detrás de la cisura central, se divide en área somatosensitiva primaria y área somatosensitiva secundaria. ¿Qué corresponde a las áreas de Bowman? 3, 1, 2, la somatosensitiva primaria, y la somatosensitiva secundaria corresponde al área 40 de Bowman. Entonces, toda esta vía, este sistema de columna dorsal del isco medial llegan a esta área somatosensitiva. Entonces, si yo hago un corte coronal del área somatosensitiva, miren, esto debiera ganar también. Entonces, en esta área somatosensitiva van a llegar todos los impulsos nerviosos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, esta área sería lateral, y esta más medial. Como vemos, la parte medial llega a lo que es el pie, las piernas, la cadera, ¿ya? Y así, por ejemplo, la parte lateral llega más que todo lengua, labios inferiores, labios superiores, cara, nariz, ojo, los dedos, pulgar, dedo índice, o sea, la parte superior de nuestro cuerpo llega a la parte lateral del área somatosensitiva. En cambio, la parte inferior llega en el área medial del área somatosensitiva.
Es por eso que, por ejemplo, miren, labios tiene un área mayor o un área mayor que, por ejemplo, que el pie y la pierna, o sea, por ejemplo, de la pierna y la cadera. Es mucho más pequeña el área. ¿Por qué sería esto? ¿Cuál sería la diferencia? Porque el área de los labios, que se encuentra en el área somatosensitiva, es más grande que, por ejemplo, en este caso, la pierna y la cadera. ¿Cuál sería la explicación? Porque tiene más receptores. Porque tiene más receptores sensitivos. Exacto. Por eso, a nivel de los labios existe mayor cantidad de receptores sensitivos en comparación de la pierna y la cadera. Por eso, esta imagen se ve más grande. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí, esto lo debe ver en histología. Entonces, hay capas del área sensitiva y su función. Entonces, aquí tenemos, ¿cuáles son las áreas? Tenemos la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, yendo de la superficie a la profundidad. Entonces, todos esta columna dorsal de menisco-medial, todos los impulsos nerviosos que van a viajar al asta dorsal, llegan al bulbo, hacen la decusación ventromedial, luego van al tálamo, al núcleo, llegan al núcleo y de ahí al área somatosensitiva, llegan al área 4 de esta área somatosensitiva. Entonces, aquí entran todas las señales sensitivas en el área 4. En el área 1 y 2 se recibe solo señales difusas de los centros inferiores. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los centros inferiores? O sea, los que se encuentran a nivel del tálamo, el encéfalo, el bulbo raquídeo. Entonces, reciben todas estas sensaciones difusas. En el área 3 es la que conecta a los dos hemisferios. ¿Ya? Esta es la función del área 3. Lo hacen mediante el cuerpo calloso. Y por último, el área 5 y 6 son los que mandan a zonas más profundas, como ser el tálamo, ganglios basales, tronco del encéfalo y médula espinal. Entonces, aquí estamos describiendo en cada columna cuál es su función. ¿Ya? Entonces, principalmente tenemos que decir que todas las señales de esta columna dorsal del menisco-medial, la entrada es a nivel de la columna 4. Entonces, transmisión del sistema de la columna dorsal del menisco-medial. Entonces, la corteza sensitiva está organizada en columnas verticales de neuronas y cada columna detecta un lugar sensitivo diferente del cuerpo. Entonces, como descrito anteriormente, entonces, tengo 6 columnas, ¿ya? Entonces cada una va a detectar un área específica del cuerpo. Entonces, por ejemplo, en esta área va a detectar los receptores de estiramiento de las articulaciones. Aquí puede receptar los receptores táctiles pilosos. Y en esta otra columna los receptores de presión. Entonces, esta columna mide entre 0,5 a 0,5 milímetros y se caracteriza que cada una tiene más o menos 10.000 somas neuronales. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, vemos que aquí en el área 4 y área 5 existen receptores musculares, receptores tendinosos, receptores articulares. Esta es la corteza somatosensitiva. Entonces aquí
cuando llega un impulso nervioso a esta columna específica, entonces, ¿qué hace? Del área 4, donde llega este tipo de sensaciones, la neurona va a ascender hacia el área 3. ¿Ya? Entonces ahí va a ser una sinapsis y todo este impulso nervioso, esta información la va a llevar hacia la área, hacia la corteza motora. ¿Ya? Entonces pasaría esta cisura central hacia la corteza motora que se encuentra en la parte más posterior del lóbulo frontal. Entonces, toda esa información sensitiva, somatosensitiva, va a pasar del 4, va a ascender a la columna 3 y de ahí hace una sinapsis para conectarse a la corteza motora. Entonces, toda esta información va a ser analizada y mediante esto va a salir una respuesta de la corteza motora, la cual va a indicar qué movimiento tiene que realizar esta persona. ¿Ya? Entonces, igualmente esta información, o sea, si la información sensitiva llega a esta columna donde se encuentran los receptores tendinosos, lo mismo. Esta información que va a hacer, va a ascender hacia la columna 3 y de ahí hace una sinapsis con la corteza motora. Entonces, una vez que es analizada toda esta información, entonces pasa a la corteza motora para dar una respuesta. Por ejemplo, si se estimulan los receptores musculares, los usos musculares, estiramiento del músculo, entonces va a haber una respuesta, que puede ser una contracción muscular. Si estimula los receptores tendinosos, lo mismo. O sea, cuando estás caminando sobre todo, entonces la corteza motora, al hacer esta sinapsis, va a dar el siguiente movimiento. Y así. Ahora, ¿qué más? Si vemos más atrás, o sea, si vamos, esta es la corteza somatosensitiva. Mientras más posterior se hace más compleja. Como vemos aquí, tengo receptores cutáneos de adaptación lenta, entonces, que estarían más posteriores. Luego tengo los receptores de presión profunda, que son mucho más posteriores. Y, por último, tengo los estímulos que se desplazan de la piel en una dirección particular, que es la mucho más posterior, más o menos solo llega aquí el 6% de las sensaciones. Entonces, mientras más posterior se haga, son mucho más complejas en el área somatosensitiva. Entonces, ¿cuáles son las funciones del área somatosensitiva? Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Por ejemplo, lo que dice Galton: si hace una resección bilateral del área somatosensitiva primaria, o sea, el área 3, 2 y 1 de Brougham, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Primeramente, dice, todo esto está copiado en su libro por si acaso, la persona es incapaz de localizar discretamente las diferentes sensaciones de las diferentes partes del cuerpo. O sea, miren, tengo aquí una persona que está agarrando un clavo. O sea, si se hace una regresión bilateral de esta área somatosensitiva primaria, esta persona no va a poder diferenciar si el clavo tiene una punta afilada o una punta roma, por ejemplo. No va a poder diferenciar. La persona no puede juzgar grados críticos de presión contra el cuerpo. Como vemos en la imagen, esta persona tiene aquí un mueble encima, ¿ya? Y se le ponga este casco encima, él no va a poder diferenciar qué presión está produciendo ese mueble con relación al casco, no puede diferenciar. Lo mismo, la persona no puede juzgar el peso de los objetos, o sea, no va a saber qué es más pesado, este mueble o este casco. ¿Por qué? Porque el área somatosensitiva primaria ha sido extirpada. ¿Qué más? La persona es incapaz de juzgar formas de objetos. Esta condición se llama asternosis.
¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, si esta persona agarra con la mano una tijera, no va a poder diferenciar la parte roma de la tijera con la parte puntiaguda de los clavos. Entonces, esta condición se llama asterognosis o asterognosia, ¿ya? De no poder diferenciar. ¿Qué más? La persona es incapaz de juzgar la textura de los materiales porque este tipo de juicio depende de las sensaciones muy críticas provocadas por los movimientos de los dedos de la superficie a juzgar. Entonces, aquí, por ejemplo, si la persona agarra una pelota y una piedra, no va a poder diferenciar la textura lisa de la pelota con la textura rugosa, áspera de la piedra. Entonces, todo esto pasaría si se llega a extirpar esta área somatosensitiva primaria. Entonces, aquí llegan los estímulos para que nosotros podamos diferenciar mediante el tacto, ¿ya?, zonas sutiles. O sea, es un tacto sutil, delicado. ¿Ya? Ahora, a su área de asociación somatosensitiva. Tengo esta área de asociación somatosensitiva que se encuentra en el área 5 y 7 de Brockman. Entonces, esta área 5 y 7, que es la área de asociación somatosensitiva, entonces aquí le llegan varios fascículos, sobre todo de la corteza visual, le llegan de la corteza auditiva, de otras zonas del tálamo, de los núcleos ventrobasales del tálamo igualmente, y del área somatosensitiva, como sabíamos. Entonces, todas las sensaciones somatosensitivas de nuestro cuerpo van a llegar a esta área de asociación en la columna 4. ¿Ya? Lo mismo. Entonces, ¿para qué me sirve esta área de asociación somatosensitiva? Por ejemplo, si me llegan fascículos de la corteza visual, yo estoy viendo que es una pelota. Si me llegan fascículos de la corteza auditiva, si yo lo hago botar esta pelota de básquet, voy a escuchar. Entonces, y por las otras áreas, la área somatosensitiva, los núcleos ventrobasales y otras zonas del tálamo, yo puedo diferenciar la textura de esta pelota, si tiene líneas, si tiene arrugas, etc. Entonces, todo esto se va a asociar y yo puedo saber que es una pelota, por ejemplo, de básquet. O puedo igualmente tener una pelota de voleibol. Entonces, igualmente, la estoy viendo, la hago botar y siento su textura más suave, entonces yo puedo diferenciar que es una pelota de básquet. Lo mismo, una piedra. ¿Por qué? La estoy viendo, voy a saber qué sonido hace, voy a saber la textura áspera, voy a saber qué peso tiene, voy a poder diferenciar qué peso tiene. Todo esto al área somatosensitiva primaria, o sea, por esta asociación somatosensitiva que se produce, ¿ya?, en el área 5 y 7 de Brockman. Entonces, efecto de retención del área de asociación somatosensitiva. A esto llamo amorfosíntesis. Entonces, ¿qué pasa si hago una recepción a este nivel? ¿Ya? O sea, hago una cirugía, una neurocirugía y hago una extirpación de esta zona. Entonces, miren, estoy extirpando el área derecha 5 y 7 de Brockman, del lado derecho. ¿Por qué me afectaría al lado izquierdo? ¿Qué deposición? ¿A qué nivel? ¿Perdón? La deposición de la médula oblongada. Médula oblongada. O mejor, bulbo requiem. Bulbo requiem. Entonces, por esa deposición, ¿ya? Entonces, si yo extirpo
o hago una resección de esta área 5 y 7 de Brodmann, se va a producir, esto sería una hemiparesia, ¿ya? O sea, no voy a sentir mi lado izquierdo, ¿ya? Igualmente, por ejemplo, las personas que sufren un accidente vascular isquémico y el accidente vascular isquémico compromete el área somatosensitiva primaria y esta área de asociación somatosensitiva, la persona va a producir una hemiparesia, como vemos aquí. Entonces va a perder la sensibilidad, ¿ya? Pierde totalmente la sensibilidad de tu lado izquierdo, no lo sientes, es como si estuviera adormecido. Es lo que pasa a las personas, como dicen, las embolias, sobre todo las personas, la persona de la tercera edad, sobre todo en invierno, sufren estos accidentes vascular isquémicos, ¿ya? Entonces, si se produce el lado parietal derecho, la área afectada va a ser la izquierda. Si al revés, si fuera el lado izquierdo, el área afectada sería la derecha. ¿Por qué? Por la deposición que hace a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pierde la capacidad de reconocer formas complejas. A esto yo conozco como amorfosíntesis. Entonces, por ejemplo, si yo le coloco una piedra en la mano, en el hombro, una pelota, él no va a poder diferenciar las texturas, no sabe cuál tiene una textura áspera, cuál tiene una textura suave, no va a poder saber cuál pesa más, si la piedra o la pelota, no va a poder diferenciar. Entonces pierde todo el análisis que hace esta área somatosensitiva. Ahora, no sé si se acuerdan de este dibujo. ¿Qué sería esto? Divergencia amplificadora. ¿Perdón? Divergencia amplificadora. Es una divergencia amplificadora, ¿ya? Entonces, miren, entonces es una divergencia, lo que vimos en las anteriores clases. Entonces, aquí se produce un estímulo a nivel de la piel, en un punto específico. Entonces, en un punto específico, este estímulo, por ejemplo, si es un clavo, pero es un estímulo débil, entonces este estímulo débil va a viajar, ¿ya? Y va a hacer sinapsis con otras neuronas, ¿ya? Y este estímulo se va a ir amplificando, ¿ya? Entonces se va amplificando, por eso es una divergencia amplificadora. Entonces se va a amplificar, pero si es un estímulo débil, solo este estímulo va a llegar a este nivel de las neuronas. Entonces produce un débil estímulo. Entonces las descargas por segundo son débiles, pero si vuelvo a estimular con este clavo y es un estímulo más, es un estímulo mayor, no es un estímulo moderado, entonces se va a amplificar con más fuerza. Entonces, mire, se está amplificando, entonces se produce un estímulo moderado, ¿ya? Entonces hay mayor descargas por segundo. Ahora, si este estímulo es mayor, entonces este estímulo es más fuerte, entonces se amplifica más. Este estímulo va a pasar a mucho más, se amplifica a más neuronas, por lo tanto llega a la corteza, como vemos aquí, y es un estímulo más fuerte. Hay mucho más descargas por segundo. Y como vemos, entonces este estímulo va a pasar por la columna dorsal, pasa por el tálamo y finalmente ya llega a la corteza. Entonces, esto es lo que pasa, cómo va a ascender el estímulo por
esta vía sensitiva de la columna dorsal. Entonces se va amplificando y depende del estímulo, si es débil, moderado o un estímulo fuerte. Entonces, mientras más fuerte sea, se va a amplificar mucho más y va a llegar a más neuronas de la corteza somatosensitiva. ¿Ya? Ahora, existe distinción de dos puntos. Por ejemplo, entonces, igualmente, aquí está más resumido. Entonces, por ejemplo, si yo me pincho con este clavo, entonces la información somatosensorial, como sabemos, va a viajar primeramente, llega al asta dorsal de la médula espinal, de ahí va a ascender hasta el bulbo raquídeo, de ahí hace una deposición ventromedial, ¿ya? Y de luego de hacer esta deposición ventromedial, asciende hacia el núcleo gracil. ¿Y cuál era el otro? Cuneiforme. Ahí hace una segunda sinapsis o sea, del lado contralateral, y de ahí va a ascender hacia el tálamo, al núcleo ventrobasal. Entonces, toda esta información llega, ¿ya? Entonces, que sería A. Entonces, va a producir este estímulo A. ¿Ya? Entonces, dependiendo de si es débil, moderado o fuerte. Ahora, si yo recibo un segundo pinchazo que es B, entonces igualmente va a ascender todo esto, ¿ya? Y llega y produce este estímulo a nivel de la corteza somatosensitiva, que va a ser B. Entonces, aquí, como vemos, se produce un valle, ¿ya? Entonces, aquí, a este nivel, se va a analizar la información. Entonces, yo puedo saber si me estoy pinchando, en qué lugar me estoy pinchando. Por ejemplo, me puedo estar pinchando en el dedo índice, por ejemplo, A, y en el segundo dedo A, y en el primer dedo B. Entonces yo voy a poder diferenciar en qué lugar me estoy pinchando específicamente, ¿ya? Entonces, gracias a este análisis que se hace de esta información a nivel de este valle que se está produciendo. Entonces, dice, todas las vías sensitivas al excitarse dan orígenes a señales inhibitorias laterales. Entonces aquí, como vemos, estos estímulos que están pintados de celeste son estímulos sin inhibición lateral. En cambio, existen estímulos con inhibición lateral. Entonces, cuando se producen estos estímulos excitatorios, igualmente se producen estímulos inhibitorios. ¿Cuáles son las que están inhibidas? Son las neuronas laterales. Por ejemplo, este que es de A, entonces, como vemos, aquí está entrecruzado, ¿no? Como se crean redes neuronales. Entonces, estarían inhibidas las neuronas más laterales. En cambio, las que se encuentran en medio, en este caso, serían más excitatorios. Entonces, gracias a esta inhibición también, estos estímulos inhibitorios que se producen aquí, igualmente se analiza la información y podemos saber exactamente en qué lugares del cuerpo nos estamos pinchando. Por ejemplo, como vemos aquí, tengo dos clavos que están incrustados en mi mano. Entonces, gracias a esta información ascendente, ¿ya? Entonces, puedo saber exactamente en qué parte de mi cuerpo me estoy pinchando con esos clavos, ¿ya? Entonces, gracias a esta información A y B que se analizan en los valles. Y más o menos dice que, por ejemplo, en las manos se puede analizar esta información, digamos, con una distancia de 1 a 2 milímetros. En cambio, en la espalda
más o menos tiene que haber una distancia entre 3 a 5 milímetros para poder analizar esta información. ¿Por qué sería esto? En la mano tenemos más receptores sensoriales, es por eso que se puede analizar de mejor manera. ¿Ya? Entonces, esto es un resumen de todo lo que es la columna dorsal y el menisco mediano. Entonces, vayan, repasen, si hay dudas, porque en otra clase lo vamos a hacer lo que es la anterolateral. ¿Puedo poner la diapositiva de amorfosíntesis? ¿Esta? No, amorfosíntesis. ¿Cómo? Lo que está explicando del efecto de